evacuado el tema. En el tema, si el espacio nos da, pues podamos responder más preguntitas. Bueno, entonces vamos a arrancar. Voy a compartirles una presentación. Ustedes me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla y si se ve correctamente. Alexander, por favor, ¿me confirmas? Sí, sí se ve bien la pantalla. Vale, entonces, bueno, en esos tics para esa declaración de renta, pues bueno, una de las cosas más importantes es que pues hayamos hecho un cierre contable y fiscal eficiente, ¿no? Entonces de eso depende que esas cifras que vamos a llevar a esa liquidación de la declaración de renta, ese borrador en el que vamos a liquidar nuestra declaración de renta, pues efectivamente estén correctas y que efectivamente pues no nos den mayor labor a la hora de que llevemos, pues vaciemos de alguna manera todos nuestros datos a los liquidadores que generalmente usamos. Entonces, el haber validado correctamente esa información en el cierre contable, en el cierre fiscal, en haber hecho las depuraciones, en haber hecho las verificaciones por allá, que fueron de las cosas que revisamos y miramos cuando hicimos el taller de cierre contable y fiscal. Entonces mirábamos que grupo a grupo de cuentas contables había que hacerle pues una labor, ¿cierto? Teníamos que ir y revisar la normatividad, cómo la teníamos en norma internacional, cuáles eran las políticas contables de medición para ese rubro en norma internacional y cuáles pues obviamente nos aplicaban desde el punto de vista de la norma tributaria para que pues efectivamente las cifras nos quedaran conciliadas, nos quedaran los saldos que nos debían quedar y que pues obviamente la información quedara depurada para que esta liquidación de esta declaración de renta y el diligenciamiento del formato 2516, que es básicamente la conciliación entre esos puntos de vista de norma internacional y esos puntos de vista de la norma tributaria, pues obviamente las cifras nos queden correctas. Entonces, en uno de los primeros puntos que tenemos que tomar es pues validar cuál es la normatividad vigente, o sea, qué me aplica a la hora de realizar la liquidación de la declaración de renta de este año 2021, pues cuáles son esas normas que me van a aplicar. Y bueno, entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la tarifa que está establecida para este año, que es del 31%. Tenemos que revisar que ya para este año no aplica la liquidación de la renta presunta, que pues obviamente lo habíamos hecho hasta el año pasado, que liquidamos al porcentaje del 0.5, ya para este año no aplica. Entonces, es ir validando toda esa normatividad que está vigente, pues a fin de qué, pues obviamente apliquemos correctamente a la hora de ir a hacer la liquidación. ¿Por qué? Porque pues obviamente si lo hacemos con una información desactualizada nos vamos a equivocar. Entonces lo primero es validar cuál es esa información y esas normas que están vigentes. Después de eso, pues obviamente tener una base, una información conciliada, que pues es lo que yo les digo, o sea, que debimos y dependemos bastante de haber hecho un cierre contable exitoso. O sea, de allí depende de que esas cifras y de que esa información, pues obviamente esté validada y pues nos sirva como base para la liquidación de la declaración de renta. Por otro lado, tenemos que tener los certificados y en este punto, pues, es bastante difícil y es bastante dispendioso, sobre todo en las empresas que comercializan o en las empresas de servicios, el tema de la recolección de esos certificados. Definitivamente el tema es que a veces tampoco las normatividades no nos ayudan. ¿Por qué? Porque hasta hace 2 años la norma, el decreto donde sale generalmente la fecha máxima para expedir los certificados de retención en la fuente era hasta el 15 de marzo. El año pasado lo ampliaron y este año igual lo ampliaron hasta el 31 de marzo. Y el caso es que tú llamas a solicitar el certificado que lo necesitas para tu declaración de renta, porque recordemos que cuando la DIAN hace auditorías, la DIAN pues muy difícilmente te solicita el documento probatorio, que es la otra alternativa cuando no se tiene el certificado, donde uno puede aprobar que efectivamente le aplicaron la retención en la fuente. Pero si efectivamente no tengo ese certificado, pues obviamente va a ser más difícil para mí. La recolección de esos certificados es bastante
dispendiosa y pues digamos que es una labor que dentro de las empresas se convierte como en un imposible, porque tú mandas el correo, tú llamas y te contestan, es que hay plazo hasta el 31. Eso contestan los bancos, eso contestan algunos clientes, algunas empresas muy organizadas, pues obviamente ni siquiera tienes que llamar a solicitarlo, te lo envían, pero de esas, pues, entre mil unas, ¿cierto? Entonces, los certificados de retención en la fuente, debemos tener el certificado de gravamen a los movimientos financieros. Si aplicamos o hicimos donaciones, entonces también tenemos que tener el certificado de las donaciones. Tenemos que tener la certificación del pago de los aportes, que generalmente pues ahora los operadores, las planillas generan una planilla consolidada y que pues esa le sirve a uno como base para verificar efectivamente cuáles fueron los aportes de seguridad social y parafiscales que fueron pagados durante el año. Tenemos que disponer de unas herramientas, entonces los sistemas, los software, el Excel, el prevalidador, ¿cierto? Que generalmente lo ideal sería que, por ejemplo, en este momento ya estuviera disponible el prevalidador para los que quieren, pues obviamente programar su labor con tiempo, hacer su trabajo con tiempo, ya pudieran adelantarlo. Sin embargo, pues el común denominador es que los prevalidadores salen la última semana cuando ya van a empezar los vencimientos, igual que la actualización de la página de la DIAN, ¿cierto? Entonces, bueno, validar esas herramientas, una debida capacitación, entonces, pues si realmente yo considero que necesito una actualización, que necesito que para saber cuáles son las normas que están vigentes necesito actualizarme, pues obviamente dándole la importancia y asumiendo la responsabilidad que tiene la liquidación de este impuesto, pues obviamente tener una debida capacitación. Bueno, revisemos algunos otros aspectos que son importantes, ¿cierto? Dentro de esos otros aspectos que son importantes, tenemos unos indicadores básicos para la declaración de renta del año 2021 que tienen que ver con la VT que estuvo vigente para este año, que son 36.308, ese fue el valor de la VT y ese es el valor pues obviamente de referencia a la hora de las conversiones que necesitamos hacer. La tasa representativa del mercado de diciembre 31 para el efecto de lo que son, pues obviamente, las valoraciones de moneda extranjera fueron 3.981,16 centavos. El reajuste fiscal anual de activos fijos para el año 2021 es el 1.97% y podemos encontrar la normatividad en el decreto 1846 del 2021. Tenemos la tasa anual de interés presuntivo durante el año 2021 sobre préstamos en dinero de sociedades a socios o viceversa, ¿cierto? Que el porcentaje a aplicar es el 1.89%, establecido en el decreto 455 del 2021 y pues obviamente soportado en la normatividad del artículo 35 del Estatuto Tributario. Tenemos el tope para la transmisión del formato 2516, que son 45.000 VTs, entonces esto nos da un ingreso de 1.633.860 millones de pesos. Las entidades que tuvieron unos ingresos superiores a esta cifra, pues serán las que tienen que transmitir el formato 2516. Ahora, el hecho de que algunas las entidades que cumplan con este tope lo tienen que transmitir no quiere decir que las demás, las que no cumplen con este tope, no lo deban realizar, porque como está establecida la norma, la administración tributaria lo podrá solicitar en cualquier momento que ellos dispongan, entonces hay que hacerlo. La diferencia es que los que cumplen el tope lo deben transmitir y los demás pues lo deben tener ahí listico como un papel de trabajo, pero igual hay que elaborarlo. Tenemos un plazo máximo para expedir los certificados, como les decía, que es el 31 de marzo del 2022. Entonces, bueno, estos son unos indicadores básicos que tenemos que tener en cuenta para liquidar la declaración de renta del año 2021. Bueno, para los que nos preguntan por el material, esta conferencia queda grabada
y se va a subir a la página de Fácil Contabilidad en YouTube. Entonces, pues obviamente les estaremos informando. Quienes estén en el grupo, quienes no estén en el grupo, por favor inscríbanse, adiciónense allí con el enlace que les compartió Alexander al grupo para que puedan acceder a esta información. Tan pronto como el video está en la página, se les envía el comunicado de que efectivamente ya lo pueden consultar. Bueno, miremos cuáles son esas personas jurídicas obligadas a declarar renta. Entonces, pues el estatuto tributario nos dice, todas las personas jurídicas se consideran contribuyentes del impuesto de renta y complementarios. Hay algunas que no están obligadas, ¿cierto? Entonces, por acá en el artículo 22 nos dice que la nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas, las áreas metropolitanas, básicamente esa parte del sector público, ¿cierto? Esas entidades del sector público, la Cruz Roja, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, las sociedades de mejoras públicas, las sociedades de padres de familia, las juntas de acción comunal, las asociaciones de exalumnos, de hogares del ICBF, son las entidades que no están obligadas a declarar renta y que algunas están obligadas a realizar la declaración de ingresos y patrimonio, ¿cierto? Pero no están obligadas a declarar renta. Sin embargo, si hablamos de sociedades comerciales con ánimo de lucro, pues todas van a estar obligadas a declarar renta. Hay otro tipo de sociedades, las que pertenecen al régimen tributario especial, pero pues igual, algunas mandan ingresos y patrimonio y otras declaran renta. Bueno, hablemos del tema del patrimonio que yo denuncio en la declaración de renta. Entonces, ¿qué tiene que tener ese patrimonio, cierto? Entonces, bueno, por allá tenemos que esta normatividad la vamos a encontrar en el artículo 240 del Estatuto Tributario, ¿cierto? El cual tuvo una modificación por la del artículo 92 de la Ley 2010 del 2019. Tenemos el tema acá de lo que son las tarifas. Entonces para el año 2021 la tarifa será del 31% y pues obviamente será obligatorio para todas las personas jurídicas que sean sociedades nacionales, asimiladas, establecimientos permanentes, entidades en el exterior o personas jurídicas extranjeras con o sin residencia. Hay algunas otras tarifas, por ejemplo, que son diferentes del 31%, que están pues obviamente con unas condiciones especiales, como es por ejemplo la tarifa del 9%, para las actividades hoteleras y de parques temáticos. Entonces, allá tenemos una normatividad en el decreto 1652 del año 2021, en las que pues, las entidades que se acogieron a esa normatividad tienen una tarifa especial del 9%, básicamente quienes abrieron pues, o remodelaron hoteles en jurisdicciones que tuvieran menos de 200.000 habitantes, entonces, o que abrieran parques temáticos en esas zonas, tenían pues el derecho de acogerse a esta tarifa del 9%. La tarifa para el año 2022 es una tarifa del 35% y que nos impacta directamente el año 2021 en el efecto de que si vamos a hacer cálculo de impuesto diferido, si tenemos partidas que nos generen diferencias temporarias, vamos a tener que hacer el cálculo de ese impuesto diferido sobre esas diferencias temporarias a una tarifa del 35%, que es la que va a aplicar en el siguiente año. Tenemos una tarifa por ganancias ocasionales, ¿cierto? Que será del 10%, establecida en el artículo 300 del Estatuto Tributario. Bueno, ahora sí revisemos el tema del patrimonio. Con el tema del patrimonio, tenemos por acá que como regla general para la valoración patrimonial de los activos o derechos, los bienes o derechos apreciables en dinero poseídos en el último día del periodo gravable estará constituido por el costo fiscal. ¿Y qué es el costo fiscal? Pues bueno, de cada partida, pues obviamente la norma nos irá diciendo cuál es el costo fiscal. Sin embargo, pues en algunas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, el costo fiscal corresponde pues al costo histórico, es decir, al valor de compra, al valor de la transacción sobre la que yo adquirí el bien. Bueno,
estaba viendo el chat si tenía preguntas. Tenemos por acá que pues en lo que corresponde al efectivo y equivalentes al efectivo, pues encontraremos que está establecido en el artículo 268 del Estatuto Tributario para lo que es moneda nacional y para lo que es moneda extranjera en el artículo 259 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice allá? Pues allá nos dice la forma cómo debemos valorar patrimonialmente para efectos fiscales el efectivo y equivalentes al efectivo. Entonces nos vamos a encontrar que por allá nos va a decir el artículo 268 que el valor de los depósitos a la vista o de las cuentas bancarias, ¿cierto? Como lo conocemos, pues va a ser el valor que tengamos en extracto, que el valor de la caja pues va a ser el dinero que hayamos poseído el último día del año, a diciembre 31, ¿cierto? Y que generalmente para efectos de verificación, para efectos de auditoría, pues lo más aconsejable es que las cajas queden arqueadas. Entonces, usted tiene su arqueo de caja y esa es la prueba de que pues usted poseía ese dinero a diciembre 31. Entonces, pues lo más recomendable o que de pronto lo que los revisores fiscales exigen en algunas entidades o las que uno como contador también pues obviamente pone como de alguna manera sus reglas, es que las cajas, sobre todo lo que se maneja en efectivo, quede con su respectivo arqueo. Para efectos de la valoración de moneda extranjera, pues igual hay unas reglas establecidas. En este momento no se están haciendo ajustes por diferencia en cambio, entonces puede darse una diferencia marcadísima con el tema de lo que se maneja en norma internacional. En norma internacional yo debo hacer actualización de la tasa de cambio, debo hacer actualización de mi saldo real de la deuda, pero bajo la norma fiscal yo debo ir llevando de alguna manera como el CARDE, ¿cierto? ¿Para qué? Porque es que él me dice el valor de la transacción inicial, o sea, yo tengo que seguir conservando la tasa del día que realicé la transacción. Entonces, pues como voy a tener diferentes transacciones, voy a tener que seguir conservando esa tasa y lo que tengo que hacer, pues prácticamente es ir llevando un CARDEX con los dólares, ¿cierto? Y la tasa representativa a la que yo adquirí las obligaciones o a la que yo otorgué las cuentas por cobrar, ¿cierto? Para que efectivamente la valoración de la moneda extranjera pues me quede de forma correcta. Eso para el tema de lo que son dólares. Recordemos que las demás divisas primero se deben convertir a dólares y después de dólar se deben convertir a moneda extranjera. No directamente si tengo euros o si tengo reales, yo voy a ir y buscar el cambio del real a peso. No es así como se maneja, se debe cambiar de real a dólar y de dólar a peso. Entonces, esa es la forma correcta de hacerlo y pues bueno, les explico que efectivamente hay que llevar el CARDEX para efectos fiscales para que efectivamente nos queden bien valorados y bien realizados los saldos de estas cuentas. Tenemos en el tema de las inversiones, que en el artículo 271 nos dice cuál es el valor patrimonial de los títulos, bonos, seguros de vida, el valor de las acciones, los aportes y los demás derechos en sociedades en el artículo 72. Entonces, pues allá también vamos a encontrar diferencias significativas que tienen que ver con norma internacional, porque generalmente lo que encontramos en norma internacional es que pues las inversiones en la mayoría, si nosotros tenemos instrumentos financieros, pues algunas van a estar al valor razonable, difiriendo de lo que nos exige la norma fiscal, que la norma fiscal pues generalmente nos pide el costo histórico. Tenemos el valor patrimonial de los bienes adquiridos por leasing, por contratos de arrendamiento financiero, y entonces nos dice que el valor patrimonial será el determinado según el artículo 127-1 del Estatuto Tributario. En este momento, como está la norma fiscal, pues básicamente lo que hacemos para el tema de los arrendamientos financieros es que pues le damos el tratamiento de norma internacional, ¿no? Después de la actualización en la ley 1819 del 2016, como quedó establecido en la norma, le damos el mismo tratamiento de un arrendamiento financiero, es decir, reconocemos el activo y reconocemos el pasivo. El activo se empieza a depreciar como si fuera una propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Y efectivamente, pues el pasivo lo empezamos a amortizar correspondiente a las cuotas que se van pagando del arrendamiento financiero. Tenemos las cuentas por cobrar
y las cuentas por cobrar están establecidas en el artículo 270 del Estatuto Tributario, el valor patrimonial de los créditos o cuentas por cobrar. Tenemos que tener en cuenta acá que hay una diferencia bastante marcada, que es el tema de la provisión de cartera. ¿Por qué? Porque bajo norma internacional tenemos un deterioro del valor de los activos. Y recordemos que el deterioro pues no es aceptado fiscalmente. Entonces, lo que se acepta fiscalmente es la provisión de cartera, que la podemos realizar por el método general o por el método individual, dependiendo de cuál sea nuestra situación, de cuáles sean nuestros soportes, porque recordemos que pues obviamente para hacerlo por el método general, eso es tercero a tercero, y pues obviamente nos va a exigir muchísimo más desgaste en caso de que no tengamos una herramienta automatizada que nos permita realizar ese cálculo. Tenemos por otro lado también pues obviamente el tema de las deudas manifiestamente perdidas que están establecidas en el artículo 145 del Estatuto Tributario. Esas deudas manifiestamente perdidas o sin valor pues obviamente debieron haber tenido un debido proceso, ¿cierto? Entonces, pues yo tengo que tener que efectivamente agoté todo ese debido proceso y pues ahí básicamente es donde a veces se le presenta a uno la dificultad. ¿Por qué? Porque pues obviamente uno en algunas situaciones no está en capacidad de cumplir ese debido proceso para que quede deducible ese costo o ese gasto que vamos a generar en esas carteras castigadas. Tenemos los inventarios y está establecido en el artículo 64 cuando podemos realizar una disminución del inventario. Entonces, bueno, por allá nos dice que para inventarios que son de fácil destrucción o pérdida, yo puedo contabilizar faltantes hasta un 3% de el inventario inicial más las compras, ¿cierto? Que puedo dar de baja por obsolescencia. Y debo tener, pues obviamente, unos soportes, igual que todos. O sea, si yo chatarricé, yo debo tener esos soportes. Generalmente y en algunas ocasiones, cuando pues obviamente hay destrucciones por obsolescencia, se tiene un certificado de los bomberos. Bueno, yo debo tener los debidos soportes para efectivamente poder realizar esta provisión de inventarios, porque es transparente que bajo norma internacional y bajo norma local el valor de mis inventarios va a ser el mismo. ¿Dónde va a radicar la diferencia? Pues la diferencia va a radicar en que de pronto yo aplico un valor neto de realización a la hora de ir a hacer una prueba de deterioro de inventarios en norma internacional, y que pues obviamente a la hora de irme a lo que me permite la norma fiscal, pues obviamente voy a encontrarme con este 3% o con la baja por obsolescencia con unos debidos soportes. Entonces va a haber una diferencia entre estas dos disminuciones, entre lo que es el deterioro y la disminución aceptada fiscalmente, pero el valor de mis inventarios como tal debe ser el mismo. Bueno. Por acá tenemos también la determinación del costo fiscal de los elementos de propiedades, planta y equipo. Y pues obviamente acá lo que nos dice es que pues sin perjuicio de pronto de lo que nos manden a hacer los marcos técnicos normativos, ¿cierto? Pues el costo de la propiedad planta equipo va a ser el costo inicial, más aquellos costos que son directamente atribuibles y que no se va a tener en cuenta, a diferencia de lo que es la norma internacional, la estimación inicial por costos de desmantelamiento. Entonces, pues recordemos que esos costos por desmantelamiento en norma internacional yo sí los tengo que estimar, sí los tengo que incluir como parte del activo, sí los tengo que depreciar. Entonces, pues esta es una diferencia marcada entre lo que es norma internacional y lo que a donde nos guía la norma tributaria. Las mejoras a los activos, obviamente, y las reparaciones mayores harán parte tanto del costo bajo norma internacional como del costo bajo norma fiscal. Tenemos el valor patrimonial de las deudas, ¿cierto? Los pasivos. Entonces nos está diciendo que para efectos fiscales el valor patrimonial de las deudas será
Para los pasivos financieros a valor razonable se medirán y se reconocerán aplicando el modelo del costo amortizado. Miren que ya el estatuto tributario está actualizado con norma internacional. Y los pasivos que tienen intereses implícitos para efectos del impuesto sobre la renta se reconocerán por el valor nominal de la operación. Recordemos que pues, esto aplica de todas las maneras. Igual cuando yo estoy haciendo facturación, cuando a mí me dicen facturación y uno hace valor presente de la transacción, allá me dicen, no, venga, a mí no me contabilice esos intereses implícitos, hágalo allá bajo su marco técnico normativo, pero a mí norma fiscal, simplemente contabilicen el valor de la factura. Pues obviamente va en concordancia con eso de que a la hora de ir a hacer valoración de pasivos, pues tampoco yo incluya intereses implícitos, sino que lo que voy a hacer es reconocer el valor nominal de la operación. Tenemos por acá en lo que es el tema de la realización de los costos para obligados a llevar contabilidad, ¿cierto? Que están establecidos en el artículo 59 del Estatuto Tributario. Y por allá encontramos el tema de lo que son las provisiones, ¿cierto? Porque las provisiones de alguna manera son unos pasivos que nosotros tenemos reconocidos que bajo norma internacional cobraron gran importancia. ¿Por qué? Porque anteriormente, pues obviamente se reconocía, a pesar de que estaba establecido en la norma, ¿no? No es que no existiera, estaba establecido en la norma, solo que pues de pronto no con la misma exigencia que nos lo trajeron, el estándar internacional. Ya estaba establecido en la norma y el cambio como tal es que ahora lo incluimos en los estados financieros, ahora nos tomamos el trabajo como mirábamos y revisábamos cuando estábamos haciendo el taller de cierre. Yo les decía, miren, ahora yo debo ir y revisar, obtener un concepto jurídico de los abogados, ¿cierto?, de la empresa, donde me digan, mire, esta es la situación de la empresa, estas son las demandas que se adelantan en contra de la empresa, estas son una demanda que la empresa le coloca a otra empresa donde podemos probablemente tener un activo contingente si efectivamente se determina que se va a ganar una demanda, ¿cierto? O podemos tener unos pasivos por reconocer o unas revelaciones por hacer, porque a veces pues cuando no hay una estimación fiable de las pretensiones de la demanda, pues obviamente no podemos hacer un reconocimiento. Sin embargo, en algunas ocasiones cuando tenemos pues una probabilidad más del 50% de perder, pues debemos y estamos obligados a hacer una revelación frente a ellas. Entonces lo que nos dice por acá es que yo las puedo tener bajo norma internacional, pero bajo norma fiscal, pues obviamente no me las van a aceptar. Es por eso que les he traído acá, pues obviamente con referencia a la provisión, el artículo 59 y el artículo 105. Particularmente los apartes donde me habla de las provisiones y me dice los costos que se originen por actualización de pasivos estimados o provisiones no serán deducibles del impuesto de renta y complementarios, sino hasta el momento en que surja la obligación a efectuar el desembolso con un monto y fecha ciertos y no exista limitación, ¿cierto? Igualmente me lo dice para lo que son los gastos. Entonces, obviamente las provisiones no son aceptadas fiscalmente, ni voy a llevarlas, ni me voy a llevar el gasto como deducible, pero tampoco me puedo llevar el reconocimiento del pasivo. Entonces, bueno, esto es en lo que tiene que ver con la situación patrimonial, ¿cierto? Por acá tenemos, avancemos, por acá tenemos hasta ahí lo que tenía que ver con lo que es el patrimonio líquido, el activo menos el pasivo, y cómo lo debemos llevar a la declaración de renta. Por acá tenemos los ingresos, ¿cierto? Hagamos una pausa y revisemos un poquito si ustedes tienen preguntas por hacer. Y de pronto las vamos evacuando en este momento, ya que terminamos pues con el tema de lo que fue la valoración del patrimonio líquido. Entonces revisemos si ustedes tienen pues alguna pregunta para que la revisemos en este momento. Bueno, por acá me preguntan que si tengo en la 1399 un valor de deterioro de cartera del año 2020.
Y en el 2021 me pagaron reverso del deterioro. Sí, efectivamente eso es lo que debes hacer, ¿no? Cuando tú causas el deterioro, tú lo que realizas es, pues obviamente, un gasto contra una cuenta contra un menor valor de la cartera en una cuenta correctora que pues la que tú manejaste fue la 1399. Efectivamente, si vienen y te pagan, pues tú lo que tienes que hacer es otra vez reversar. Tendrás que reversar esa cuenta y causar pues un ingreso por reversión de deterioro, así como sería como lo deberías manejar. Bueno, revisemos si tienen más preguntas. En este espacio las podemos revisar. Bueno, avancemos porque no encontré más preguntitas. Entonces voy a volverles a compartir la presentación. Bueno, ¿me confirman si están viendo, por favor? Vale, gracias. Gracias, Julie. Bueno, me está diciendo Lorena que si por ese ingreso paga autorrenta. Nosotros estamos hablando de deterioro, o bueno, la forma como tú me lo planteaste fue deterioro, ¿cierto? Entonces, como me planteaste un deterioro y que te vinieron a pagar, estamos hablando de que el deterioro lo haces cliente por cliente, pero el deterioro es norma internacional, el deterioro es NIIF. Y recordemos que todo lo que tenga que ver con valoraciones de norma internacional, pues si cuando yo cause el gasto no tiene efectos fiscales, pues cuando yo cause el ingreso tampoco va a tener efectos fiscales. Generalmente cuando yo tengo estas diferencias entre norma local y entre norma internacional y entre norma fiscal, que son las dos que tenemos ahora, ya no hay norma local, ¿sí? Estaba cayendo yo en la incorrección de decir norma local, pero realmente ya no tenemos norma local, tenemos una norma, unos estándares internacionales y tenemos una norma fiscal. Entonces, cuando yo tengo esas dos diferencias marcadas, ¿cierto? Pues yo lo que generalmente, cuando en mi información están esas diferencias que me dan ingresos, que me dan gastos y todo eso, pues a la hora de ir a hacer una liquidación, por ejemplo, de la autorrenta, tú lo que tienes que tomar son solo los ingresos que se consideran fiscales. Hay que hacer una depuración y entonces tú arrancas diciendo ingresos totales, ingresos operacionales, ingresos no operacionales, ingresos totales. De esos ingresos totales, entonces, ¿cuáles surgieron por movimientos que solo afectan la norma internacional? Y empiezas a hacer una depuración para que llegues al ingreso fiscal. ¿Por qué? Porque generalmente, pues obviamente, esa reversión de deterioro, dependiendo de cómo estés manejando tu contabilidad, porque hay algunos software contables que todavía manejan el multilibro, manejan dos libros, uno supuestamente para norma internacional y otro supuestamente para norma fiscal. Hay otros que están manejando una contabilidad multipropósito. Los que manejan la contabilidad multipropósito, que desde mi punto de vista pues es como la forma como debería estar una sola contabilidad sirviendo para dos objetivos diferentes desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista del tributo, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que parametrizar son unas cuentas diferenciales. Entonces, si yo quiero que me salga el informe completo con norma internacional desde el estándar, ¿cierto? Yo generalmente lo que hago es que a través del reporteador le digo, inclúyame las cuentas diferenciales. Y si pues obviamente lo quiero solamente para efectos fiscales, le digo, no me incluya las cuentas diferenciales. Entonces, así es como se maneja y así es como lo tienes que tener detallado en la correcta forma, pues llevando ese reporte de esas diferencias que tienes que tener identificadas. No lo podrías hacer directamente pues en una sola sin llevar las diferencias porque pues obviamente eso se presta para confusiones y obviamente para reportes de información incorrecta, porque si no tienes bien separado pues el tema,
a la hora de ir a elaborar una información exógena, pues eso no te va a cuadrar y vas a terminar reportando de pronto información que no debes reportar. Entonces, bueno, ese es mi consejo. Por acá me escribe nuevamente Lorena. Esos ingresos serían no fiscales por recuperación de deterioro, efectivamente. Entonces tú lo que haces a la hora de hacer tu retención en la fuente, pues obviamente si lo tienes como te lo estoy explicando con un reporte ad hoc o en 2 libros, pues obviamente tú tienes tus ingresos separados y los listados te deben cuadrar. Ahora, si lo tienes en uno solo, debes hacer depuración en tu anexo, en los papeles de trabajo que tú le dejes a la liquidación de retención en la fuente, pues vas a ir y vas a hacer una depuración diciendo, mire, estos ingresos, este es el total de los ingresos, de estos ingresos, estos son por mediciones de norma internacional que no afectan las mediciones fiscales y efectivamente este es mi ingreso fiscal depurado sobre el que yo hago el cálculo del autorrenta. ¿Listo? Bueno, más preguntitas por acá. No hay más preguntas, entonces voy a continuar con el tema de los costos y las deducciones. Bueno, no, miren, creo que avancé demasiado en la presentación, por alguna razón se me movió esto acá. Vamos a arrancar con los ingresos y luego seguimos con las deducciones. Con el tema de los ingresos. La realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad está establecida en el artículo 28 del Estatuto Tributario. Entonces, por allá, ¿qué nos dice el estatuto? Nos dice que para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo contable. Y ojo aquí que hay una situación bastante importante. La norma nos dice devengado, el devengo. Y entonces ahí nosotros nos preguntamos, pero ¿y si no tiene factura? La norma me dice, el devengo me dice, no me interesa que no tenga factura. Si usted efectivamente generó el ingreso, si ya usted prestó el servicio, si ya usted entregó los bienes, si ya usted hizo transferencia de riesgos y ventajas, que es como lo que nos sugiere la norma, pues usted ya devengó esos ingresos y obviamente es su deber declararlos. Y entonces uno dice, bueno, y eso sin factura, y entonces la factura electrónica yo la hago es en enero, pero estos ingresos entonces los tengo que dejar contabilizados en diciembre. Bueno, la noticia es que sí, que es así, que si efectivamente yo presté el servicio en diciembre, si yo ya, el cliente me recibió el trabajo a satisfacción, pues lo que yo tengo que hacer es reconocer ese ingreso. Y miren, pero si no tiene factura, no importa, usted tiene que reconocer el ingreso. Pero miren, y el IVA, pues también tiene que reconocer el IVA. ¿Por qué? Porque pues obviamente si no se le va a generar pues un problema fiscal, ¿cierto? Porque va a tener un ingreso, no va a tener un IVA. Entonces, yo los invito de pronto a ampliar un poco este tema, porque pues obviamente es bastante complejo, ¿sí? La misma norma nos lo sugiere. Si ustedes van y miran el anexo del formato 2516, en la sección de lo que son los ingresos, allá te preguntan todo. Te pregunta que cuáles fueron los ingresos en el año que están facturados. Te pregunta que cuáles fueron los ingresos que están pendientes de facturar. Mira, pendientes de facturar. Es decir, aquellos ingresos que devengaste en el periodo, que los reconociste y que no tienen factura. ¿Ya? Pues con el tema de la facturación electrónica, la DIAN tendrá que empezar a hacer sus conciliaciones, pero es transparente que si yo tengo esos ingresos devengados contablemente, obviamente, ¿dónde lo debo reportar? Lo debo reportar en la conciliación que hago en el formato 2516 y le digo, mire, señores DIAN, de estos ingresos que yo le estoy llevando a la declaración de renta, estos 100 millones son ingresos que fueron devengados contablemente. Entonces, como estos ingresos fueron devengados contablemente, yo se los llevo allá a la casilla donde dice ingresos devengados, y ya para la DIAN va a ser transparente que para efectos fiscales esos ingresos no tienen una factura electrónica. Así como va a ser transparente que en el próximo año, cuando yo emita la factura electrónica a mi cliente, pues obviamente yo no la voy a tener en cuenta para efectos de mi declaración. ¿Por qué? Porque yo ya la tuve en cuenta
en este periodo. Esa es una conciliación que seguramente la DIAN va a tener que empezar a hacer y que seguramente va a generar diferencia con las declaraciones de IVA sugeridas. Pero pues eso es lo que nos está diciendo la norma, es como nos lo está mandando. Ahora, esto pasa igual que con ese tema tan difícil que se nos presentó con el tema de lo que fue la nómina electrónica de diciembre, ¿cierto? Entonces, por allá había un concepto de que los intereses de cesantía y las cesantías se tenían que reportar en nómina electrónica con el devengo contable. Y el devengo contable es que si yo las dejo consolidadas a diciembre 31, pues las debo transmitir. Eso fue básicamente lo que dijo el primer concepto, que fue el concepto 253, y eso fue lo que efectivamente ratificó la DIAN en el concepto del 31 de enero del año 2022. Entonces, que debemos realizar esa transmisión con el devengo contable. Pero bueno, también hay una situación de alguna manera en blanco con el tema de lo que es en enero que se pagaron los intereses de cesantía y en febrero que se pagaron las cesantías, si efectivamente yo debo reportar eso nuevamente o si no lo reporto porque ya lo reporté en diciembre, pues desde mi punto de vista yo pensaría que eso va a quedar doble, ¿cierto? Sin embargo, pues habrá que esperar que la DIAN se pronuncie. ¿Por qué? Porque pues obviamente son situaciones que quedan a merced de la decisión del contribuyente, y como son situaciones que quedan a decisión del contribuyente, pues es bastante difícil de manejar, de manifestar. Denme un segundo, por favor. Bueno, continuemos. Entonces, les decía que pues obviamente por acá tenemos algunos ejemplos en el estatuto. Si revisamos, voy a dejar de compartir y revisemos lo que nos dice el artículo 28 del estatuto tributario. Bueno, por acá tenemos lo que nos dice el artículo 28 del Estatuto Tributario y entonces mire que nos está diciendo, para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los devengados contablemente en el periodo, en el año o periodo gravable, ¿cierto? Y nos dice también que los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, lo que le estaba explicando a la compañerita que me hizo la pregunta ahora de la reversión del deterioro que se tenía que causar como ingreso, ¿cierto? Nos dice, los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, o sea, los contabilicé, los devengué, y generan una diferencia en su reconocimiento fiscal, se hará en el momento en que lo determine este estatuto y en las condiciones allí previstas. Y nos empieza a enumerar y nos dice, en el caso de los dividendos provenientes de sociedades nacionales y extranjeras, el ingreso se realizará en los términos del artículo 27 del Estatuto Tributario. ¿Qué nos dice el artículo 27 allá con el tema de los dividendos? Que los dividendos se reconocerán en el momento en que sean exigibles su pago. ¿Y cuándo es el momento que sea exigible su pago? Por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, en el tema de lo que es el artículo 27, es una de las diferencias marcadas para la realización de los ingresos de las personas naturales, porque el ingreso de las personas naturales es el efectivamente pagado, con excepción de lo que son los dividendos, con excepción de lo que son las cesantías y las ventas de activos fijos, porque tanto para dividendos como para cesantías es estar cuando sea exigible su pago. Entonces, ¿cuándo es exigible el pago de unos dividendos? Cuando estos son decretados. Entonces, en el momento en que se decretan, así no se hayan pagado, se convierten en ingreso, tanto para la persona natural como para la sociedad que los va a recibir, ¿no? Si es el accionista es una sociedad. Entonces, bueno, nos dice que así los devenguemos, pues obviamente se va a configurar el ingreso en las situaciones que nos sugieren el artículo 127 del Estatuto Tributario. Por acá nos dice
En el caso de la venta de bienes inmuebles, el ingreso se realizará en los términos del artículo 27. ¿Y qué les decía yo del artículo 27? Que también, pues obviamente tenía unas diferencias marcadas en la realización y tiene que ver que el ingreso fiscal se reconoce cuando se realiza efectivamente la escritura de venta. Entonces, supongamos que, pues obviamente hicimos la venta de un activo en el año 2021 y que la escritura por alguna razón salió en enero. El ingreso lo vamos a tener que, obviamente, la transacción de esa venta, de ese bien inmueble que estamos vendiendo, no la podemos realizar en el año 2021. Así nosotros hayamos entregado el bien, así el otro ya esté disfrutando del bien. El estatuto y la norma nos está diciendo cuándo haya escritura pública. Entonces, si la escritura pública salió en enero del 2022, pues obviamente la transacción la vamos a reconocer en enero del 2022. Bueno, ¿por qué estas diferencias? Porque a pesar de que yo hice transferencia de riesgos y ventajas, acá me dice, mire, no importa que usted los haya devengado contablemente en el periodo. Si son estas situaciones que yo le digo acá, ¿cierto? Que son 10 situaciones, mire, estas situaciones, apártelas de lo que es el devengo y haga lo que yo le estoy diciendo que tiene que hacer aquí. ¿Listo? Entonces, por acá también nos dice las transacciones de financiación. Recordemos que una transacción de financiación es cuando efectivamente tenemos intereses implícitos o cuando estoy dando un plazo más allá de los términos normales de crédito o cuando estoy vendiendo en un valor diferente al valor comercial de un bien. Allí efectivamente estamos frente a una transacción de financiación. De pronto, para los que son nuevos, no lo tienen claro, nosotros llevamos bastante tiempo haciendo estas capacitaciones los días viernes y generalmente pues hacemos temas tributarios, pero también pues hemos estudiado bastante el tema de normas internacionales, entonces por allá pues hay unos videos en la página de Fácil Contabilidad que son de acceso gratuito y que los invitamos a consultar porque pues obviamente nos hemos dado la tarea de estudiar las normas internacionales, de llevarles a ustedes ese conocimiento desde la práctica, ¿cierto? Porque a veces es bastante difícil venir y entender acá y me dice en las transacciones de financiación y bueno, esas transacciones de financiación ¿qué son? O sea, ¿cómo las reconozco? ¿Cómo sé que estoy frente a una transacción de financiación? Bueno, este es un estudio que ya hemos hecho y que los invito, si tienen el espacio, pues de ir a consultar y de pronto aprender un poco más. ¿Listo? Entonces nos está diciendo el estatuto que en esas transacciones de financiación que generan intereses implícitos, ¿cierto? De la manera que ya se los conté, ¿cierto? Para efectos del impuesto se consideran al valor nominal de la factura o documento equivalente. Entonces, resulta que si yo estoy frente a una transacción de financiación, pues lo que yo hago es el cálculo de un valor presente. Y para efectos, pues de norma internacional, yo lo que hago es reconocer el valor real de la transacción, o sea, ese valor presente, y el resto lo voy ajustando vía intereses, vía financiación, porque efectivamente es una financiación. Para efectos de la norma internacional, lo que me está diciendo es, mire, olvídese de eso y a mí solamente tómeme el valor de la factura. Usted está facturando 5 millones, me reconoce 5 millones. ¿Listo? Esto es lo que nos quiere decir la norma acá en estas transacciones de financiación. Los ingresos devengados por concepto de método de participación patrimonial, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables. Entonces, ¿cuándo aplicamos método de participación patrimonial? Pues cuando tenemos asociadas, cuando tenemos control, ¿cierto? Recuerdan el tema del control, entonces yo tengo asociadas, matrices, subsidiarias. En esos casos en los que pues obviamente yo tengo efectivamente un control y debo realizar consolidación de estados financieros, pues obviamente yo hago la medición de mis inversiones bajo el método de participación patrimonial, que lo que me sugiere pues es
ir y realizar, o sea, traerme desde la empresa que está controlada, desde la empresa que tengo que consolidar en mi estado de situación financiera individual, no en el consolidado, porque en el consolidado pues son actividades recíprocas, cuentas recíprocas que yo debo eliminar, sino en el tema de mi estado de situación financiera individual, yo que soy el controlante, lo que tengo que hacer es traerme la inversión y actualizarla. ¿Actualizarla con qué? Actualizarla con las pérdidas o con las utilidades. Entonces, allí se me van a generar unos ingresos o unas pérdidas. Lo que me está diciendo acá es, vea, si se le genera el ingreso, no me lo tengo en cuenta para efectos fiscales. No lo mire. Entonces, si por ejemplo yo soy una entidad controlante, aplico método de participación patrimonial para mis inversiones, ¿cierto? Y tengo por allá ese ingreso en este mes, ¿cierto? Pero voy a liquidar la autorrenta, pues obviamente esos ingresos que los tengo vía método de participación patrimonial, pues no van a impactar en mi declaración de autorretención en la fuente. ¿Listo? Bueno. Por acá también, ¿qué nos dice? Nos dice que los ingresos devengados por mediciones de valor razonable. Entonces, también marcadas diferencias frente a la norma internacional. Supongamos que nosotros tenemos una propiedad de inversión y pues obviamente con una fluctuación en su precio, ¿cierto? Un cambio de precio fluctuante. Y pues obviamente yo le hago la actualización a su valor razonable. Entonces yo voy a tener en mi información financiera un ingreso por actualización de valor razonable. Me está diciendo acá la norma, mire, ese ingreso no lo tengo en cuenta para efectos fiscales. ¿Por qué? Porque si fuera un gasto tampoco se lo voy a tener en cuenta como deducción. ¿Qué pasa? Que después del artículo 26, ¿cierto? Del artículo 28 viene el siguiente artículo donde me está diciendo, donde me va a decir, venga, si usted tiene deterioros, tampoco se los voy a valer. ¿Por qué? Porque si no me vale el ingreso, pues tampoco me va a valer la deducción, ¿cierto? Listo. Ingresos por reversiones de provisiones asociadas a pasivos. No serán objeto de impuesto de renta y complementarios en la medida que dichas provisiones no hayan generado un gasto deducible en impuestos anteriores. Pero supongamos que la regla nos dice que las provisiones no tienen efectos fiscales, entonces pues obviamente tampoco, si yo estoy reversando un ingreso, porque pues obviamente provisioné un gasto, pensé que iba a tener que desembolsar una X cantidad de dinero, pero al final yo llegué a un acuerdo con el demandante y pues obviamente le pagué la mitad, pues esa provisión la voy a tener que reversar y ese ingreso pues tampoco tendrá efectos fiscales. El ingreso por reversiones de deterioro acumulado, mire. Entonces ese era el caso de nuestra compañerita que tenía un deterioro y nos está diciendo que no será objeto de impuesto de renta. Recordemos que ella me hacía la pregunta puntual para la autorrenta, pero la autorrenta es un recaudo, al igual que las retenciones en la fuente, pues son recaudos anticipados ¿de qué? Del impuesto de renta. Entonces, pues obviamente acá me está diciendo no aplica para renta, pues no aplica para ninguno de los anticipos que generamos a la renta, que es, pues en este caso, la autorrenta y las retenciones en la fuente. Entonces, realmente no tiene efectos fiscales esas reversiones por deterioro, que era lo que nos preguntaba nuestra compañerita. Los pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización. Hay algunas entidades que tienen los programas de puntos, ¿cierto? Los puntos y generalmente esos puntos se terminan convirtiendo pues en ingresos porque al final pues obviamente son ventas que se realizan. Entonces pues nos está diciendo acá que esos pasivos por esos ingresos diferidos tampoco van a tener efectos fiscales. Los ingresos provenientes por contraprestación variable, entendida como aquella sometida a una condición, como por ejemplo desempeño de ventas, cumplimiento, pues tampoco nos está diciendo que si no se realizaron efectivamente, pues no van a tener efectos fiscales.
Y bueno, por acá nos está diciendo, los ingresos, lo que se lleva al ORI, que está diciendo, bueno, tampoco, mire, usted vaya y haga sus conciliaciones allá, pero no me lo aplique para efectos fiscales. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tiene que ver con la realización del ingreso desde el punto de vista fiscal. Y eso es, de alguna manera, los apartes donde las normas, donde la normatividad financiera difiere de la normatividad tributaria. Ya nos está diciendo puntualmente. Ahora, no está allá y yo lo tengo en IF. Pues si allá no está como una excepción, pues obviamente también será fiscal, porque recordemos que partimos del hecho de que todos los ingresos contables serán fiscales con excepción de los que acabamos de ver, ¿cierto? Bueno, entonces, aparte de eso, pues obviamente también tenemos que tener en cuenta en estos ingresos los debidos soportes, como yo le llamo. Yo le llamo los debidos soportes porque en este momento, pues obviamente ya estamos amarrados a que esos ingresos deben estar facturados bajo el ecosistema de facturación electrónica. Entonces, pues lo primero es que los ingresos deben estar facturados. Y con esto hay un tema bastante importante que les recomiendo tengan en cuenta en sus empresas, y es el tema de los descuentos por pronto pago. Esos descuentos por pronto pago, pues generalmente lo que hacíamos era contabilizarlos, ya sea una de dos, en el recibo de caja para quien lo otorga y para quien lo recibe en el comprobante de egreso. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, el que lo está recibiendo no tiene tanto problema, pero el que lo está otorgando sí tiene mucho problema. Entonces, desde el punto de vista del ecosistema de facturación electrónica, esos descuentos comerciales que otorgamos deberían tener nota crédito. Entonces ya el tema es que si yo otorgué un descuento, pues tengo que saber cuál es el descuento que estoy otorgando y efectuar la respectiva nota crédito. Entonces, bueno, una recomendación para que la tengan en cuenta de cómo están legalizando esa parte en sus entidades. Y pues desde el punto de vista del comprador, que es el que recibe el descuento, pues obviamente también debería tener este soporte de la nota crédito. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos que esos ingresos, a la hora de irlos a llevar a la declaración de renta, deben estar conciliados. Entonces, tenemos por acá el concepto de la conciliación fiscal. Entonces, cuando nosotros vamos a diligenciar el formato 2516, lo que nos vamos a tener es que inicialmente tenemos una columna y en esa columna tenemos que hacer una denuncia o un diligenciamiento, ¿cierto? Del ingreso. ¿De cuál ingreso? Del ingreso contable. O sea, el ingreso que he determinado y que he establecido bajo los marcos técnicos normativos de las normas internacionales. Después de eso, llegar a una conciliación de decir entre menor valor y mayor valor, ¿para qué? Para efectos fiscales. Entonces yo allá le digo, mire, es que yo tengo 1.000 millones de pesos de ingreso, pero yo acá tengo unos ingresos que son por deterioro que reversé, unos ingresos que son por valor razonable que causé por actualización de propiedades de inversión. Entonces le voy a empezar a decir eso y le voy a decir, mire, y su ingreso fiscal, pues son 800. Entonces, eso es lo que yo tengo que explicar de alguna manera en mi conciliación fiscal, es lo que yo le tengo que decir a la DIAN. Pero pues obviamente desde este punto de vista es importantísimo que desde el punto de vista contable yo tenga la separación, yo tenga la forma de cómo sacar los reportes y dejar los soportes, dejar las evidencias soportadas. ¿Qué más tenemos? Pues obviamente dentro de esas conciliaciones tenemos unos ingresos que son realizados, ¿cierto? Unos ingresos que son facturados, unos ingresos que van a ser de periodos anteriores, unos ingresos pendientes de facturar. Eso es lo que tenemos actualmente, es lo que nos sugiere actualmente la norma. Espérenme, yo miro si tengo por aquí a mano el formato 2516. El modelo que utiliza
los talleres, actualicese.com, obviamente todos los derechos reservados a ellos lo hacemos utilización con efectos didácticos y educativos y obviamente también que pues obviamente esta herramienta fue adquirida de forma legal a través de la suscripción a Actualícese. Entonces, bueno, vamos a mirar si me abre el formato y efectivamente vamos a revisar si le podemos dar la miradita. ¿Listo? Tenemos por acá también que debimos haber hecho una correcta conciliación de esos ingresos. Una correcta conciliación en los efectos de que, miren, uno encuentra empresas, definitivamente uno piensa que esas cosas no pasan y no deberían pasar, pero uno encuentra empresas en las que los ingresos de la declaración de IVA, con los ingresos de la declaración de renta, con los ingresos de la declaración de la autorrenta y de la declaración de impuesto de industria y comercio no son los mismos. Y partimos de que si es una misma información y si son los mismos ingresos fiscales, deberían ser iguales porque todas estas declaraciones son fiscales. Deberían estar sobre la misma base, pero uno encuentra que esos ingresos no cuadran. Entonces, una de las primeras anotaciones, y que de hecho este es un paso del cierre contable y fiscal. Antes de usted cerrar, antes de usted mandar la última declaración de IVA, la última declaración de autorrenta, la última de realizar la liquidación del impuesto de industria y comercio, pues usted lo que debe realizar es una conciliación de sus ingresos. Usted tiene que ir y tomar todos los formularios de la declaración de IVA, todos los formularios de la autorrenta, sumar esos ingresos y compararlos frente a lo que usted tiene en libros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros dependemos también como profesionales pues de un personal que nos apoya, que nos ayuda, ¿cierto? Pero pues a veces también tenemos que este personal pues obviamente de pronto sin el conocimiento, no con el tema de dañar, de la decisión de dañar, sino de pronto a veces por falta del conocimiento, descuadran las retenciones, van y colocan ingresos o quitan ingresos, o bueno, cosas que suelen pasar, ¿cierto? Que nos suelen pasar y que ya ustedes sabrán y analizarán. Entonces, cuando esas situaciones se nos presentan, pues obviamente lo ideal es que nos demos cuenta cuándo, pues antes de mandar la última declaración, pues antes de conciliarnos, antes de realizar eso. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente, lo que va a pasar es lo que a veces encontramos en algunas entidades cuando uno analiza clientes nuevos, ¿cierto? Generalmente eso, pues uno lo encuentra descuadrado. Entonces, importantísimo realizar esta conciliación o haber realizado oportunamente esta conciliación. Como pueden mirar, esta diapositiva pertenece a nuestro taller de cierre contable y fiscal que realizamos con Fácil Contabilidad en el mes de diciembre, y por cuestiones de pronto de situaciones pues ajenas a nuestra voluntad no se pudo realizar la segunda fecha que tenemos programada para febrero. Bueno, tenemos unos ajustes al ingreso fiscal, como les decía, en esa conciliación, pues yo voy y todo lo que sean intereses implícitos, todo lo que sea esa parte, pues obviamente debo dejarla consignada en un papel de trabajo para efectivamente yo poder explicar y no esperar a que me pidan la explicación de cómo yo llegué a determinar ese ingreso fiscal. Bueno, eso es lo que tiene que ver con los ingresos. Tenemos por acá también, pues, de pronto también, tanto para el ingreso como para las deducciones, esta información muy importante es de nuestro taller también de cierre contable y fiscal en la sección de actualidad tributaria, que también tuvimos la oportunidad de compartirles, ¿cierto?, a las personas que se inscribieron. Y fue el tema de las actualizaciones de los cambios que trajo la ley 2155 del 2021. Entonces, dentro de esos mecanismos de lucha contra la evasión, pues trajo estas medidas, por ejemplo, de que la DIAN puede inscribir de oficio en el RUT a los contribuyentes que considere pertinente inscribirlos, que se va a poder actualizar el RUT o se va a poder sacar el RUT, ¿cierto?, al inicio de la actividad o a más tardar a la fecha de declaración de renta.
En el tema del documento POS, pues obviamente acá relevante, ¿cierto? Recordemos que el documento POS perdió sus efectos fiscales a partir de noviembre del año 2020. A partir del 1 de noviembre del año 2020, pues el documento POS dejó de tener efectos fiscales como costo, como deducción, ¿cierto? Pues obviamente, sin embargo, como soporte de venta, pues hasta este momento viene funcionando y viene funcionando con todos los, con el valor que se emita. Esto está sujeto todavía a una reglamentación por parte de la DIAN, se espera que pues obviamente la DIAN saque su resolución, pero va a quedar condicionado, como quedó establecido en la ley 2155, a 5 VTs, es decir, que si la operación supera las 5 VTs, que para efectos del año 2020 eran 181.540 pesos, ¿cierto? Y si lo actualizamos para el año 2022, son 190.020 pesos. Podemos actualizarlo aquí. Pues obviamente ya tendrá que realizarse una factura electrónica. Sin embargo, pues hasta el momento tenemos vigente que el documento soporte se puede emitir por cualquier valor y se espera que la DIAN emita pues un calendario a partir de cuándo aplicaría esta norma de las 5 VTs. Con eso lo que va a pasar es que pues obviamente la DIAN va a tener un universo más grande de transacciones, de algunas cosas que se le están quedando pues sin entrar en el radar, ¿cierto? Y pues obviamente va a tener pues muchísima más información para poder hacer los cruces que están realizando, para ejercer pues de una manera más activa sus procesos de fiscalización. Tenemos por acá en el tema de la facturación electrónica que se establecieron unas sanciones. Recordemos que no estaban establecidas sanciones por similitud. Uno lo que decía era que pues obviamente el XML de la factura electrónica se convierte en una información exógena y pues que la información exógena está sujeta al artículo, a las sanciones del artículo 651 del Estatuto Tributario. Bueno, acá en esa norma nos dejaron clarísimo que efectivamente es así, que no transmitir los documentos en debida forma, pues traerá sanciones establecidas, de las sanciones establecidas en el artículo 651, y recordemos que este artículo es el mismo artículo de información exógena, ¿no? Que yo tengo el 4%, que tengo el 5%, que tengo el 3%, si la transmito con errores, si la transmito extemporánea, si no la transmito. Igualito quedó entonces para el tema de facturación electrónica y pues de aquí cobra muchísima importancia el tema de que el proceso esté correcto. Desde mi punto de vista, donde más riesgo se corre con el tema de emitir mal una factura electrónica es en el tema de la creación del tercero. Por eso, pues obviamente hay que capacitar muy bien el personal y que ese personal también debe conocer cuáles son los riesgos que se tienen pues de no elaborar correctamente esas actividades. Por acá también nos dice que no expedir factura electrónica sin los requisitos, va a tener las sanciones establecidas en el artículo 652, no expedir las facturas electrónicas en el artículo 652-1. Nos dice que la factura de talonario de papel, pues como lo hemos visto en el ecosistema de facturación electrónica, será válida solamente cuando haya inconvenientes tecnológicos, y que la factura de venta con facturación electrónica que sea a crédito, ¿cierto? El adquiriente debe confirmar el recibido de la factura electrónica y el recibido de los bienes y servicios para que sirva como soporte de costos y deducciones. Y miren la importancia de este último pedacito que tenemos acá, porque nos están condicionando a que la factura, para que sirva como soporte, yo la debo confirmar. ¿Qué pasa? Ellos están colocando, pues obviamente es esto como una condición para el soporte, para que la gente efectivamente lo haga, pues como buenos colombianos, si no tuviera pues una sanción no lo hacemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la DIAN necesita esa confirmación. ¿Y la necesita para qué? Pues para que el RADIAN funcione, para poder llevar esa trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor, pues obviamente ellos tienen que tener el acuse de recibido,
para que se puedan hacer las negociaciones y seguir llevando esa trazabilidad del último tenedor del documento, ¿cierto? Del título valor como tal, ellos necesitan saber quién es el tenedor del título valor. Entonces, para poder saber quién es el tenedor, necesitan esta confirmación. Hay un tema con esto también que pues de alguna manera yo le he venido criticando desde hace algún tiempo, y es el tema que los proveedores tecnológicos, algunos proveedores tecnológicos, no todos, algunos sí lo hacen, pero son más los que no lo hacen que los que sí lo hacen, ¿cierto? Cuando a ti te llega la factura electrónica, cuando efectivamente envían la factura electrónica al cliente, no están enviando el mensaje de confirmación. A mí simplemente me llega una factura electrónica, me llega un XML, me llega una representación gráfica, pero por ningún lado me está diciendo autorizo o rechazo. Entonces, ellos no están cumpliendo y desde ese punto de vista se está castigando al comprador, ¿cierto? Que no le va a servir como soporte de costo de deducción cuando es el proveedor tecnológico que no está cumpliendo porque no está permitiendo. Recordemos que ahora entre el contribuyente obligado a reportar una información y la DIAN está el proveedor tecnológico. El proveedor tecnológico no está permitiendo que el contribuyente cumpla con la normatividad que está establecida. ¿Por qué? Porque no está permitiendo que yo la acepte o la rechace. No me llega esa opción. Entonces, acá, como nos lo está diciendo la norma, es necesario aceptarla para que el soporte me sirva como costo o como deducción. Y pues obviamente ellos necesitan esta información para que este RADIAN, que pues obviamente es el sistema que va a llevar el registro de todas las facturas como título valor, a través del cual podrán hacerse negociaciones que pueden mirarse como una oportunidad de pronto para el flujo de caja de las pequeñas entidades, ¿cierto? O para pues entrar en el universo de las transacciones que se realizan de factoring. Pues obviamente necesitan eso, pero en ese momento el producto tecnológico, igual como pasó con la nómina, ¿cierto? Que pues obviamente no se pudo hacer la transmisión, algunas entidades no pudieron hacer la transmisión porque no estaban los canales disponibles para poder realizarla. O sea, el proveedor tecnológico como tal no realizó sus desarrollos y por eso muchos contribuyentes no pudieron hacer la transmisión de su nómina electrónica con cesantías y intereses de cesantía, pues como lo estipularon los conceptos de la DIAN y por el método del devengo contable. Bueno, por acá tengo una preguntita de Rafaela, me dice, con respecto a la factura POS y los 5 VTs, ¿aplica para costos y gastos deducibles? O sea, si compro un servicio o un bien que vale. Bueno, vuelvo y te repito, Rafaela, que el documento POS, a partir del 1 de noviembre del año 2020, dejó de tener efectos fiscales. Es decir, que todo en este momento, ya sea de 5 VTs, de más de VTs, de 1 millón, de 2 millones, cualquier factura POS que tengas en tu contabilidad es no deducible. ¿Por qué? Porque el POS dejó de tener efectos fiscales a partir del 1 de noviembre del año 2020. ¿Qué pasó en el 1 de noviembre del año 2020? Todo el universo de las entidades, de las empresas, entró al ecosistema de facturación electrónica. Fue el último vencimiento de obligados a facturar electrónicamente. Entonces, a partir de esa fecha, pues todas las entidades tienen la obligación de facturar electrónicamente, o a partir de esa fecha, desde un punto de vista diferente, ¿cierto? No, porque igual la facturación POS es una factura, y si yo facturo POS, no tengo ningún problema. Yo igual liquido mi IVA, igual liquido mis impuestos, no tengo ningún problema cuando yo facturo POS, si yo estoy emitiendo la factura. ¿Quién tiene el problema? El que compra. ¿Por qué? Porque el que compra esa factura no le sirve como costo de deducción. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho la norma? La norma dijo, mire, yo de aquí en adelante solamente le voy a tomar como costo, como deducción, la factura electrónica o qué, o el documento soporte. Entonces, en este momento yo tengo que, si yo le compro a las empresas, a las entidades que están obligadas a facturar, yo les tengo que pedir la factura electrónica para efecto de mis costos y deducciones, ¿cierto? Ahora, si yo compré con POS y ahí hay un IVA, ni el gasto, ni el costo, ni el IVA son deducibles. Yo perdí esa deducción y
si pues efectivamente tengo que manejar la salida del dinero en mi entidad, lo que yo voy a tener que hacer es contabilizarlo como un gasto no deducible. Pero efectivamente, desde el punto de vista fiscal, el documento POS no tiene ninguna validez. Ya no puedes tomarlo como costo, ni como gasto, ni mucho menos el IVA como deducción. Bueno, cuéntenme desde dónde me están acompañando hoy, porque estoy bastante solita, están bastante cansados, yo los entiendo. Créanme que igual, nosotros acá hacemos un esfuerzo por venir y por hacer este evento, por acompañarlos, porque al igual que ustedes, pues también tenemos unas jornadas largas de trabajo. Yo también soy contadora, también ejerzo, también sufro como ustedes la profesión, ¿cierto? Entonces también por este tiempo pues sabemos que hay bastante trabajo, que tenemos encima los cierres, que tenemos encima el día a día, la nómina electrónica, que tenemos las asambleas, ¿cierto? Preparación de informes para las asambleas, los que son revisores fiscales, pues la preparación de sus dictámenes. Entonces, pues entendemos que pues obviamente estamos ejerciendo, estamos en la profesión, pero pues yo sé que todos estamos haciendo un esfuerzo por estar acá, por aprender. Nosotros preparamos una información que esperamos que les sea de muchísima utilidad a ustedes. Bueno, entonces por acá voy a ver desde dónde me acompañan, que me agrada ver de dónde me acompañan. Taura Mena Casanare. Me acompaña Guillermina Martínez desde allá. Me acompaña Mario desde Bogotá. Me acompaña Oscar desde Chía. iPhone me acompaña desde, desde Palmira. Me acompaña Lina desde Manizales, Janet desde Bogotá, Santiago desde Medellín, Nelson desde Medellín, María F. desde Bogotá, Rafaela desde Cali. Bueno, estamos en la misma ciudad, Rafaela. Sergio me acompaña desde Bogotá, Andrés me acompaña desde Medellín, iPhone de Andrés me acompaña desde Cali, Gladys me acompaña desde Bogotá, Lida me acompaña desde Cali, María me acompaña, no me dijo de dónde, me dio las gracias, bueno, con mucho gusto María F. Ricardo desde Bucaramanga, Blanca desde Santa Rosa del Sur en Bolívar, John Alberto nos acompaña desde Bogotá, Ruth nos acompaña desde Medellín, Odilia nos acompaña desde Buenaventura, Lorena nos acompaña desde Cali y me da las gracias por compartir. Mari me acompaña desde Cali, Heiser me acompaña desde Pereira, creo que se le olvidó la P. Emerson me acompaña desde Medellín, Lady desde Medellín, Galaxy A21 desde Santa Rosa de Cabal en Risaralda. Coque Fernández me acompaña desde Piura, Perú. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Wilmar me acompaña desde Medellín, Luis Orlando me acompaña desde Dos Quebradas, Ricardo desde Bucaramanga, Milena desde Cajicá, Judy desde Popayán, María Elena desde Medellín, Miguel Ángel desde Cúcuta, José Miguel, perdón, desde Cúcuta, Mónica desde Villavicencio. Bueno, estamos aquí desde casi toda Colombia. Luz Estela desde Pereira. Nuevamente les doy las gracias por aquí, por acompañarme, les doy las gracias por compartir, por interactuar un poquito conmigo. A veces para uno es difícil el tema de la impersonalidad. ¿Por qué? Porque pues uno se siente solito hablándole acá al computador, ¿cierto? Entonces de pronto la interacción es bastante importante a la hora de la motivación para uno como expositor. Entonces, bueno, muchísimas gracias por compartir. Janet me acompaña desde Medellín. Continuemos con esto en este tema tan interesante, ¿cierto? Entonces, bueno, habiendo aclarado el documento del documento soporte, ¿cierto? Bueno, yo les había prometido que íbamos a revisar un poquito el Excel. Parece que ya abrió, ¿cierto? Parece que ya abrió, como les decía, pues todos los derechos reservados a esta entidad. Revisemos por acá, donde tenemos
la carátula. Miren, nosotros tenemos por acá el estado de situación financiera, ¿cierto? Y en la denuncia del patrimonio, miren, nosotros tenemos acá el efectivo y equivalentes y acá tenemos el valor contable. Entonces, si nos ubicamos en el valor contable, nosotros tenemos por acá un valor contable y tenemos un efecto de conversión de moneda, ¿cierto? Tenemos un menor valor fiscal, un mayor valor fiscal. O sea, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues los ajustes que son necesarios. ¿Para qué? Para que la información me cumpla con lo que me dice la regla fiscal. Entonces, por allá nosotros encontrábamos que en el artículo 268 del Estatuto Tributario nos decía que el efectivo y equivalentes al efectivo debía corresponder a los saldos en extracto, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Les voy a decir la verdad, yo desde acá lo dejo así. Yo desde acá lo dejo el saldo en extracto. Yo no vengo a conciliarlo acá. Desde acá para mí es el saldo en extracto. Pero si usted no lo hizo, como por ejemplo, miramos acá, ¿cierto? Entonces yo acá tengo que hacer el mayor valor o el menor valor. ¿Para qué? Para llegar a este valor fiscal que me tiene que cumplir con qué, con lo que está establecido en la regla fiscal, con lo que me está diciendo el estatuto tributario, que como lo vimos, por ejemplo, en la denuncia del patrimonio, pues obviamente yo fui rubro a rubro demarcando y diciendo, miren, es que para instrumentos financieros lo vamos a tener que realizar así. Y entonces allá nos decía, mire, es que el ORI no me lo tenga en cuenta, ¿cierto? Ahora que revisamos el artículo 28. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver, miren por ejemplo acá el deterioro, entonces por ejemplo yo acá tengo el deterioro y cuando yo tengo el deterioro acumulado, pues yo lo que tengo que hacer es el menor valor, ¿para qué? Para que acá me quede en cero. Ahora, supongamos que yo no tengo, o sea, tengo que reversar el deterioro, pero tuviese una provisión. Entonces, ¿yo qué hago? Yo revierto el deterioro y causo la provisión. ¿Para qué? Porque para efectos fiscales de el valor que efectivamente corresponde. Eso es lo que tiene que ver con el patrimonio. Pero por acá yo también les hablaba de este formato, que es el formato de ingresos y facturación. ¿Por qué? Porque revisábamos y mirábamos que allá la norma nos hablaba de unos ingresos que son devengados contablemente. Entonces, cuando la norma nos hablaba de esos ingresos que son devengados contablemente, miren que acá nos dice que que cómo teníamos. Entonces nos dice, miren, los ingresos registrados como ingreso contable en el periodo, generados en el periodo, saldo al final del periodo. Nos dice por acá los pasivos por ingreso diferido, o sea, los que teníamos pendientes de facturar. Por acá hay otra denominación que nos está diciendo, mire, la facturación emitida en el periodo, o sea, los ingresos que yo tengo con facturación. Yo le tengo que informar aquí cuáles facturé y cuáles devengué en el periodo. Entonces, ya para la DIAN es transparente que sobre esto, sobre el valor que yo coloque aquí, si yo coloco pues un valor aquí, sobre estos 100 millones de pesos, yo no tengo factura electrónica. Es decir, que si él va y cruza mis facturas electrónicas, él va a decir, bueno, sí, está correcto. ¿Por qué? Porque los que él me está diciendo que tiene que tener facturados son estos 13.000. Estos 100.000, él me está diciendo que solamente los devengó, no los facturó. Por tanto, yo no tengo una factura electrónica para ellos. Entonces, acá yo debo hacerle esa conciliación de los ingresos y pues obviamente le debo informar a la DIAN. Miren, incluso acá yo tengo que informarle cuáles son los ingresos que yo facturé y que no eran míos, que eran para terceros. Entonces, es transparente el tema, por ejemplo, cuando facturamos ingresos recibidos para terceros. Bueno. Tienen preguntitas, escríbanlas en este momento y hacemos una parada para responderlas. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Tenemos por acá una regla ya dejando de lado el lado de los ingresos de los cuales ya hablamos, ¿cierto? Tenemos por acá desde el lado de las deducciones, ¿cierto?
que las deducciones están establecidas, pues tenemos en el artículo 107 del Estatuto Tributario, que nos habla de las expensas que son necesarias, las expensas necesarias que son deducibles. Y nos dice, pues obviamente que una deducción, un costo, gasto va a poder ser deducible siempre y cuando tenga una relación de causalidad con las actividades productoras de renta. Es decir que si yo tengo unos gastos, así los pague la empresa, ¿cierto? Pero son los gastos de mi carro, pues si mi carro no está involucrado en las actividades productoras de renta, pues obviamente esa no será un gasto deducible para la empresa, diferente de si yo estoy comprando materia prima, pues porque tiene toda la relación de causalidad. Entonces, la regla de las deducciones es que tiene que tener la relación de causalidad, la relación de necesidad y la relación de proporcionalidad. Porque no puede ser que yo tenga en una empresa que tiene un ingreso promedio de 200 millones de pesos mensuales, yo tenga gastos de 500, ¿cierto? Suele pasar, pero realmente no tendría una relación de proporcionalidad y no estaría cumpliendo con este artículo 107 del Estatuto Tributario. Bueno, esto es lo primero, validar que todos estos costos y estas deducciones pues efectivamente me cumplan, que tengan una relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad, que sean necesarios para poder generar esa renta, para poder generar ese ingreso. Entonces, bueno, por ese lado. Tenemos el tema de los costos y deducciones, entonces esos costos y deducciones deben estar soportados correctamente. Y aquí viene pues un tema importantísimo porque el tema del soporte es que pues ahora tiene que estar con facturación electrónica, tiene que estar en el ecosistema de facturación electrónica. Bueno, vamos a contestar algunas preguntitas que hay por aquí. Me pregunta Blanca que los ingresos recibidos para terceros se dan en cualquier caso. Te voy a poner el caso típico, el ejemplo más fácil, el ejemplo de las inmobiliarias. Las inmobiliarias facturan electrónicamente, pero las inmobiliarias lo que hacen es administrar unos bienes que son de unos terceros. Entonces, cuando se factura el arriendo, ¿cierto? Entonces hay una parte que es el ingreso de la inmobiliaria, y hay otra parte que es el arriendo del tercero. Entonces, supongamos que yo tengo un bien, lo coloqué a través de una inmobiliaria, me están pagando un canon de arrendamiento de 1 millón de pesos. Lo que la inmobiliaria hace al hacer su facturación, supongamos que la inmobiliaria factura 1.200.000. Los 200 son un ingreso propio de la inmobiliaria, ¿cierto? La cual pues va a llevar a su ingreso como tal, pero el 1.000.000 de pesos que la inmobiliaria me traslada a mí, la facturan como ingreso recibido para tercero. Para ellos nunca se convierte en ingreso, para ellos se convierte en el momento en que lo reciben en un pasivo y obviamente después lo que hacen es cancelar el pasivo cuando efectivamente me pagan a mí. Así es como funciona el tema, pues de pronto en un ejemplo sencillo, las inmobiliarias con efecto de lo que me estás preguntando de los ingresos recibidos para terceros, espero te haya sido claro la explicación, Blanca. Bueno, por acá nos pregunta Gladys, ¿cómo puedo, por ejemplo, si uso mi carro para cosas de la empresa, justificarlo? Si el carro está a mi nombre más el nombre de la empresa. Bueno, pues esas ya son estrategias de pronto de planeación que tienes que revisar, porque pues obviamente si efectivamente trabaja, o sea, si existe realmente una relación, no de pronto en el evento en ingresar costos que no son de la empresa, porque pues esas son prácticas que definitivamente en este momento ya se deben pensar a la hora de realizarlas. Sé que en algunas entidades pues todavía las implementan, pero que se deben pensar, ¿por qué? Pues porque cada vez estamos avanzando más en lo que es el tema de la contabilidad electrónica, por decirlo de alguna manera, y que pues obviamente cada vez se va a fiscalizar más esto. Pero pues si efectivamente, obviamente lo tienes que reembolsar o lo tienes que reintegrar, pues primero lo que tendrías que hacer es que pues obviamente exista de alguna manera alguna figura contractual, ¿cierto? En la que pues obviamente tú pones a disposición de la empresa tu vehículo
Y pues obviamente, sí, que si tienes pues obviamente, por ejemplo, un mantenimiento, eso, que esté dentro de esa parte contractual de que pues obviamente no paga un canon de arrendamiento, que sería una de las opciones, o que efectivamente pues las facturas electrónicas salgan a nombre de la empresa, pero pues tienes que revisar muy bien que, como te digo, que cumpla con las condiciones, que efectivamente sea un servicio para la empresa y no que de pronto pues les vayamos a ingresar eh, gastos a la empresa que realmente no pertenecen a la empresa porque pues esas son prácticas que no están permitidas. Bueno, por acá me preguntan, en ocasiones registro ingresos por aprovechamientos, sobrantes de caja, los cuales se registran con nota contable. Los ingresos deberán tener factura electrónica, ¿cómo lo reporto en el formato? Bueno, no hemos llegado hasta allá todavía, o sea, la DIAN no nos está pidiendo por esos, de alguna manera, otros ingresos, no nos está pidiendo la factura electrónica, o todavía en este momento pues hay un vacío en la norma de que no nos lo han especificado como tal. Esa parte la seguimos manejando, o por lo menos desde mi punto de vista se sigue manejando de la manera que tú lo estás haciendo, pero sí tiene una parte donde reportarse dentro del formato. Vamos a verlo. Mira, por acá hay una casillita, esta casillita que se llama otros ingresos. Otros ingresos que pues que no están facturados electrónicamente en el periodo, ¿cierto? Sino que fueron devengados. Entonces tendría que colocarlo acá, que estos otros ingresos devengados en el periodo fueron sin facturar. ¿Por qué? Porque pues obviamente acá nos está diciendo facturación emitida en el periodo. Y pues obviamente esos ingresos no los hemos facturado. Entonces, por acá están los otros ingresos, bueno, por acá están los ingresos recibidos para terceros, como les había mostrado hace un momento. Bueno, continuemos acá. Bueno, pues estaba revisando las preguntitas que ustedes tenían. Acabo de contestar la de Judy. ¿Qué figura es más favorable, un leasing o un renting de vehículos? Pues bueno, dependiendo qué más les convenga, ¿no? Generalmente, pues uno lo mira también desde el punto de vista de optimizar el gasto para efecto de impuestos. Entonces, dependiendo de cuál sea tu necesidad o cuál sea la estrategia de planeación tributaria que están implementando, Lola, porque pues obviamente yo te podría decir que pues dependiendo de esa estrategia de planeación tributaria que se implemente, pues dependería de esa decisión, porque pues por ejemplo, si lo manejas como un leasing, pues obviamente vas a tener que registrar el bien como un activo y depreciarlo, pues sin exceder la tabla máxima que está pues obviamente en el estatuto tributario, y por ahí pues obviamente lo que tienes que analizar es el costo de la deducción, o si te conviene más pues obviamente rentar el vehículo, pero pues obviamente analízalo desde el punto de vista de qué es lo que necesita la empresa, implementando su estrategia de planeación tributaria, pero también implementando pues, otras cosas que uno revisa a la hora pues de tomar una decisión como esta. Si por ejemplo les conviene tener el bien, cómo lo van a utilizar, porque es que por ejemplo, bueno, yo compro un bien, compro un carro y sabemos que hasta los 5 años el carro pues no le duele nada, por decirlo de alguna manera, pero que después de ese tiempo pues vamos a tener que empezar a hacer mantenimientos importantes. Entonces, puede ser diferente, por ejemplo, con el tema de rentar un vehículo, porque lo que hacemos al rentar un vehículo es que, pues si obviamente el vehículo no está en óptimas condiciones, nos tienen que cambiar ese vehículo y ponernos otro. Entonces, de pronto, a la hora de ir a hacer mantenimientos, pues de pronto terminamos como gastando más en el tema de esos mantenimientos. Entonces, pues bueno, esa es como de pronto mi opinión a la hora de ir a revisar. Mira, por ejemplo, que tú me dices que es para transportar maquinaria. Entonces, desde ese punto de vista, yo veo el desgaste, que el desgaste del bien, pues va a ser muchísimo mayor, y que de pronto tener eso en cabeza de la empresa no solamente va a ser, o no solamente podría llegar a ser más costoso, sino tener
pues un desgaste operativo, ¿cierto? Van a necesitar más gente, tener un desgaste operativo en el mantenimiento de esos vehículos, que si ustedes pues lo rentan, porque cuando lo rentan, pues lo que les tiene que garantizar la entidad a donde lo rentan es que pues estén en perfecto funcionamiento, y si uno no funciona, pues les ponen otro y de pronto en el menor tiempo posible, y pues no van a tener esos tiempos de espera de mantenimiento. Bueno. Bueno, por acá me dicen que con el renting se debe reconocer como activo por derecho de uso y eso depende de las políticas contables. Sí, porque, bueno, depende de cómo hagan la negociación, porque es que ese renting lo pueden manejar. Hay un tema, lo tendrías que reconocer si el contrato que están haciendo es utilizar ese activo a lo largo de su vida útil. Si ustedes no hacen el contrato de reconocer de hacer la utilización de ese activo a lo largo de su vida útil, podrían hacer el manejo de un arrendamiento operativo, y pues obviamente manejándolo como un arrendamiento operativo, pues sería de una forma diferente. Pero pues depende también de cómo lo manejen internamente la empresa, del aporte que William Mar nos está haciendo y cómo está establecido en las políticas contables. Entonces, pues ya son temas como de pronto para profundizar, para revisar. De pronto de acá, desde mi punto de vista, con la corta información que tengo, pues les puedo dar una orientación, pero puede hacer que al irnos indagar un poco más allá dentro de la información, pues encontremos otras cosas y las opiniones sean diferentes. Bueno, continuemos acá. Tenemos por acá entonces, hablábamos de, terminemos a hablar de estos costos y deducciones que no había terminado acá y me pasé para la siguiente. Entonces, tenemos acá que de acuerdo al artículo 616 del Estatuto Tributario, pues ya hay un porcentaje máximo de costos y gastos que podrán soportarse sin factura electrónica. Nos está hablando de un 30% para el 2020, de un 20% para el año 2021 y de un 10% para el año 2022. Entonces, básicamente, ya el tema es que pues ya no tenemos opción de soportar gastos sin factura electrónica, ¿cierto? Ahora, el tema del debido soporte no es solamente en el tema de facturación electrónica. En este momento, con el tema de los no responsables de facturar electrónicamente, ya tenemos también una obligación de lo que es el documento soporte. Se ha ido corriendo un poco las fechas, ¿cierto? Pero pues es una realidad que ya sea que vuelvan y lo aplacen, o sea que efectivamente arranque el 2 de mayo, es una realidad que hay que hacer la transmisión del documento soporte de operaciones con no responsables. Entonces, dentro de ese 70%, ¿cierto? Dentro de ese universo de cuando hablamos del ecosistema de facturación electrónica, está incluido ese documento soporte. Está incluido ese documento soporte. Y fuera de eso, entonces hablemos de que, por ejemplo, en el soporte de estos costos y deducciones tenemos ya que muy pocas transacciones se van a quedar por fuera del ecosistema. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, que lo que se está quedando por fuera básicamente son depreciaciones, amortizaciones. Con el tema de la nómina tuvimos pues en el año 2021 que hasta que entramos en los calendarios, de acuerdo pues obviamente a esos grupos que estaban establecidos, que revisábamos que eran los de acuerdo al número de trabajadores, ¿cierto? Esos grupos que se establecieron. Así como iba entrando en el calendario, mis costos y deducciones va siendo una necesidad de transmitirlos en nómina electrónica. O sea, a partir de que yo entré en el calendario, yo ya no puedo tener costos y deducciones que no haya transmitido en nómina electrónica. Si hablamos de esos contribuyentes que ya están transmitiendo electrónicamente su nómina electrónica, porque hasta este momento el último grupo, el único que no ha entrado es el que tiene entre 1 y 10 trabajadores, que está establecida la fecha para los primeros 10 días de marzo transmitir la nómina de diciembre, la de enero y la de febrero. Pero resulta que hoy en la página de la DIAN ya está colgado un proyecto de resolución que se esperaría que se convierta en una resolución en el pronto plazo, ¿cierto? De aquí al lunes, donde están trasladando esa fecha, la están trasladando para
el 2 de mayo del año 2022, o sea, los primeros 10 días de mayo del año 2022, entonces, bueno, están otorgando un plazo de 2 meses más para hacer la transmisión de estas nóminas de este último grupo que tiene entre 1 y 10 empleados. Entonces, a partir de que yo entré en el calendario de nómina electrónica, mis costos y deducciones serán, por nómina, serán únicamente aquellos que yo haya transmitido electrónicamente. Entonces, ya tenemos entonces por un lado documento soporte que a pesar de que yo no lo esté transmitiendo electrónicamente, lo debo elaborar de acuerdo a una normatividad que ya está establecida y lo debo pues obviamente numerar bajo una resolución que debía haber sacado ante la DIAN, ¿cierto? Y yo ya tengo que tener en debida forma la elaboración de este documento soporte, porque ¿qué puede pasar? Que ellos me pueden decir, venga, yo voy a activar a partir de mayo, pero usted me tiene que transmitir a partir de enero. Entonces, pues obviamente yo ya tengo que tener todos esos documentos soportes elaborados. Y recordemos que lo tenemos que hacer para todos los que están no obligados a facturar electrónicamente y en ese sentido no son solamente las personas naturales, son también, por ejemplo, las entidades bancarias. Los bancos no están obligados a facturar electrónicamente y si yo me quiero llevar como costo de deducción esos gastos bancarios, esos intereses, les debo elaborar el documento soporte. Bueno, entonces, con esto de alguna manera, pues obviamente concluimos el tema de los costos y las deducciones. Revisemos un tema de lo que son los descuentos tributarios y en los descuentos tributarios, pues obviamente tenemos el típico, el que todos utilizamos, ¿cierto? Y que de alguna manera, pues era un comodín, nos ayudaba bastante a la hora de hacer las liquidaciones de los impuestos, que era el descuento tributario por impuesto de industria y comercio. Entonces, hasta este año, pues obviamente ya nos podemos llevar este descuento tributario porque pues obviamente ya no lo podremos seguir llevando. Se suponía que como estaba establecida la norma, para este año 2022 ese descuento tributario iba a ser del 100%, pero pues efectivamente en vez de dejarnos como estaba, pues obviamente lo que quitaron fue la deducción del 50%. Entonces, el manejar ese descuento tributario de impuestos de industria y comercio, me voy a concentrar solamente en este porque es el más típico, porque es el que siempre manejamos. Concentrarme en este es el tema de que, pues obviamente, si yo me llevo el descuento tributario del 50%, el otro 50% me lo tengo que rechazar, no me puedo tomar doble beneficio. Entonces, yo tengo un impuesto de industria y comercio. Vengan, revisemos. Vengan, yo voy a dejar de compartir. Y les comparto un poquito que, pues bueno, no sé si ustedes ya lo saben, igual lo quiero compartir. Es el tema de cómo contabilizar el impuesto de industria y comercio cuando yo me lo voy a llevar como un descuento tributario. Miren, cuando yo me lo voy a llevar como descuento tributario, espérenme, les coloco un poquito más de zoom para que me puedan ver. Ok. Listo. Cuando yo me voy a llevar el impuesto de industria y comercio, generalmente ¿yo qué hago? Yo contabilizo el impuesto de industria y comercio. Vamos acá cualquier valor, ¿cierto? Lo importante es que logremos hacer el ejemplo. Vamos a ponerle por acá numeritos a esto. Eso. Yo lo contabilizo y generalmente, bueno, supongamos que yo simplemente lo llevo por pagar. Esa es la contabilización normal que yo haría. Pero si yo me lo voy a llevar como un descuento tributario, entonces lo que yo tendría que hacer para luego no causar unos ingresos, ¿cierto? Que voy a tener que explicar, es que yo me llevo el 50%
al gasto y cuando voy a hacer la declaración de renta me lo rechazo porque no me puedo tomar doble beneficio, ¿cierto? Este es un gasto no deducible. Y yo llevo a una 1355, bueno, no sé, 95 de otros anticipos de impuestos o le creo una cuentica específica, ¿cierto? Donde yo voy a llevar los otros 500 y después de eso sí, yo lo que hago es que contabilizo la cuenta por pagar del impuesto de industria y comercio. Así es como realmente se tendría que contabilizar. Muchas veces se contabiliza de esta manera y al contabilizarlo de esta manera, ¿qué va a pasar en el año siguiente? En el año siguiente, cuando yo efectivamente contabilice el impuesto de renta y tenga este menor valor de 500 en mi declaración de renta, pues no voy a poder, voy a tener que causar necesariamente un ingreso, ¿cierto? Un ingreso al contabilizar la renta, dado que no voy a tener con qué cruzar. Ahora, ya sea que yo lo contabilice así, y igual me tome el descuento tributario, este gasto tiene que ser 100% no deducible en caso de que lo haya dejado así. Si lo contabilicé correctamente, pues obviamente estos 50 es lo que llevo al gasto y efectivamente lo tomaría como un gasto no deducible. Bueno, ese es pues como una partecito que les estaba haciendo a la hora de revisar. Bueno, entonces nos dice qué pasa con los gastos, costos y gastos de nómina de enero a noviembre de 2021. Si la fecha para emitir la nómina electrónica era el diciembre de 2021. Bueno, Oscar, con eso va a aplicar la regla general. ¿Cuál es la regla general? ¿Cómo veníamos nosotros deduciéndonos la nómina? La nómina nosotros nos la veníamos deduciendo con una contabilización interna que nosotros hacíamos en nuestras entidades y obviamente con la condición de el efectivo pago de seguridad social y aportes para fiscales. Hasta esa fecha, la nómina se deducirá conforme a lo veníamos haciendo. Una vez entras en calendarios, en calendario de nómina electrónica, es ahí donde ya tus costos y deducciones por concepto de nómina, pues se toman los que transmites, pero hasta tanto entraste en el calendario, antes de que entraras en el calendario, lo vienes deduciendo de la misma manera que lo haces siempre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para el año 2021, pues hasta que entramos en el calendario que fue septiembre, octubre, noviembre, pues es transparente que nosotros lo veníamos haciendo de la manera tradicional, lo contabilizábamos a través de nuestro software y el costo no va a tener ningún problema de deducción siempre y cuando cumpla, pues obviamente con las condiciones establecidas, el correcto aporte de la seguridad social, de los parafiscales, pues obviamente el pago de los salarios, bueno, esas que son las condiciones y pues obviamente las del 107 del estatuto que tienen que tener proporcionalidad, tienen que tener necesidad y relación de causalidad. Bueno, me está diciendo Lorena que si existe una cuantía mínima para elaborar el documento soporte. No, no existe una cuantía mínima. Como está establecida la norma, si le estás comprando a un no responsable, si le compras 100 pesos y te pretendes llevártelos como deducible, porque aquí el tema es si yo me los voy a llevar como deducibles o no. Si yo pretendo llevármelos como deducibles, les tengo que hacer el documento soporte. El pago de un seguro por siniestro. Hay un no deducible, este se debe llamar como un gasto, este gasto es deducible de renta. Bueno, Julie, de pronto esa es una situación de pronto para analizar un poquito más porque con la información que me arrojas, pues que me suministras, pues es difícil como darte una orientación. Si quieres nos escribes por el grupo pues yo de pronto lo analizo un poquito más, de pronto que me des un poquito más de información, ¿vale? Bueno,
Entonces, ¿qué otros descuentos tributarios existen? Ya vimos el de impuesto de industria y comercio y les quise hacer el ejemplito de cómo contabilizarlo para que pues obviamente se lleven pues como eso de acá y lo hagan correctamente porque he encontrado que en algunas situaciones no lo hacen correctamente. Entonces tenemos que pues, obviamente estos descuentos tributarios tienen un límite, la norma nos está diciendo que hasta o sea que no, los descuentos tributarios no pueden exceder el 75% del impuesto liquidado por el método de renta presuntiva. Hay un tema y es que, por ejemplo, hay un vacío en la norma porque es que para este año, por ejemplo, no tenemos renta presuntiva. Entonces, pues no han actualizado, ni han dicho nada, ni han sacado norma de cómo va a operar entonces este límite para el efecto de los descuentos tributarios, dado que este año, pues obviamente ya no hay un impuesto básico de renta porque ya no calculamos impuestos sobre la renta presuntiva. Bueno, tenemos el tema de los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior, ¿cierto? Si yo tributé en el exterior sobre unos ingresos que de alguna manera estoy consolidando, eso es para efectos de las personas naturales residentes. Ellos tienen que traerse las rentas que fueron generadas en otros países, pero así como se traen esas rentas, pues también se traen los impuestos y se los pueden llevar como un descuento tributario. Hasta el límite del impuesto que generan esas mismas rentas en el país, ¿no? El descuento tributario por inversiones en mejoramiento del medio ambiente, el descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación, un descuento tributario por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, de las se puede obtener el 25% como descuento tributario, siempre y cuando pues obviamente se haya hecho cumpliendo con las condiciones, se obtenga el respectivo certificado y pues obviamente además de eso la mayoría, las condiciones que tienen es que se hayan realizado a través del sistema bancario. El descuento del IVA pagado en activos fijos, bueno, estos son algunos de los descuentos tributarios que existen en este momento y que pues obviamente los podemos llevar a la declaración de renta. Tenemos por acá la actualización que hizo la ley 2155, también esta diapositiva pertenece a nuestro taller de cierre contable y fiscal, en lo que tiene que ver con el beneficio de auditoría, ¿cierto? Entonces aplica para los años 2022 y 2023. Cuando pues efectivamente aumentemos la renta, el impuesto de renta como tal en un 35% con referencia al año anterior, podremos obtener una firmeza de 6 meses para nuestra declaración. Cuando el aumento sea del 25%, una firmeza de 12 meses, ¿cierto? Y si el impuesto neto es inferior a 71 VT, ¿cierto? Pues no va a aplicar el beneficio de auditoría. Bueno, hasta aquí pues lo que les he traído, los invito pues a seguirme en redes donde compartimos pues la información de actualidad. Los invito también a unirse al grupo de Fácil Contabilidad, pues donde les estamos notificando estas capacitaciones, donde les estamos notificando el material, donde les estamos notificando que ya el video está listo, donde les estamos notificando que unos boletines de aprendizaje rápido que también les compartimos en el tema de lo que es norma internacional, en el tema de lo que es norma tributaria. Entonces, bueno, los invito a que hagan parte de esta comunidad y me resta agradecerles por haber dedicado este tiempo, por haberme acompañado, por haber interactuado. De verdad, Dios les retribuya en muchas bendiciones y bueno, espero que también pues obviamente su tiempo se haya optimizado, que lo que se llevan de acá les sea de muchísima utilidad y que pues bueno, les rinda mucho el trabajo porque yo sé que tenemos mucho trabajo por estos días, entonces bueno, mil y mil gracias por acompañarnos y bueno, estaremos notificándoles de próximas capacitaciones y también de próximos talleres que esperamos programar. Algunos como este son gratuitos, otros tienen un costo poco representativo, pero pues obviamente igual va a ser de muchísima utilidad para ustedes. Entonces, bueno, muchísimas gracias, me despido, descansen mucho colegas y bueno, que Dios los bendiga. Gracias Alexander también por acompañarme, por hacer que esto sea posible y bueno, pues puedes continuar con el cierre del evento.
Perfecto, Miriam. Muchas gracias. Gracias a toda la comunidad por haberse conectado. Les comparto el enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Les acabo de enviar en este momento en ese enlace. Los que aún no forman parte pueden unirse. A continuación, les voy a enviar el enlace de nuestro canal de YouTube de Fácil Contabilidad, en donde van a ver todo el contenido, todas las anteriores clases que hemos dado. Los pueden ver en ese enlace. Ahí les acabo de enviar. Y el último enlace es para solicitar el material de la clase del día de hoy. Ahí les acabo de enviar. Muy bien. Muchas gracias nuevamente a todos por haberse conectado. La grabación va a estar disponible en el canal de YouTube. Les comparto nuevamente el enlace de nuestro canal de YouTube. Va a estar disponible a partir del día de mañana. Hoy en la noche ya se carga al YouTube y van a poder ver ahí. Gracias, Miriam, por compartir con la comunidad. Gracias a todos por haberse conectado. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Se despide Alexander de Fácil Contabilidad.